Una sola noche destrozó 3 siglos de tradiciones sagradas otomanas y alteró el destino de 3 continentes. Lo que estás a punto de escuchar desvela secretos largamente enterrados. La historia prohibida de cómo una esclava de 15 años rompió 5 leyes imperiales intocables en una ceremonia de boda, desencadenando una revolución silenciosa que perseguiría a los emperadores durante generaciones. Su nombre era Hurrem Sultán, Roxelana para Occidente, la mujer que desafió códigos antiguos que ningún gobernante se había atrevido a violar desde 1326. Pero lo que sucedió en 1534 no fue simplemente un matrimonio. Fue un golpe íntimo llevado a cabo en las cámaras ocultas del palacio de Topkapi, utilizando las artes de seducción que había dominado dentro del harén imperial. Prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de la historia otomana. Registros descubiertos en los archivos del Vaticano hablan de rituales, ritos clandestinos y estrategias matrimoniales que transformaron a una cautiva ucraniana en la mujer más temida de su época. Cada regla rota no fue un accidente, sino parte de un diseño calculado que dio origen al sultanato de las mujeres. Un siglo y medio en el que figuras veladas detrás de muros de mármol dirigieron secretamente el imperio. Lo que descubrirás ahora puede cambiar para siempre cómo ves el poder, el deseo y las fuerzas invisibles que moldean la historia. Porque cuando las crónicas alaban a Suleimán el Magnífico, ocultan una verdad mucho más inquietante. El verdadero amo de un imperio que se extendía desde Hungría hasta Yemen era una mujer que ningún hombre se atrevía a nombrar en voz alta. Pero antes de sumergirnos en este capítulo prohibido, necesito un pequeño favor. Si te atraen estos secretos imperiales no contados tanto como a mí, demuéstralo dando like a este vídeo ahora mismo. Ese pequeño acto me ayuda a continuar desenterrando las sombras más oscuras de la historia. Y aquí es donde decides qué viene después. Deja en los comentarios el nombre de cualquier reina, emperatriz o mujer noble cuya historia prohibida quieras que se exponga. La que tenga más menciones liderará nuestro próximo descenso a las cámaras ocultas de la historia. ¿Será traición, venganza o un relato de pasión cruda? Esa elección es tuya. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones porque lo que sigue sobre Hurrem te dejará sin aliento. El año era 1520. Suleimán ascendió al trono otomano, heredando un imperio que abarcaba 3 continentes y dominaba las rutas comerciales más ricas de la tierra, Constantinopla. Ahora, Estambul se erigía como el epicentro del poder islámico donde especias de la India, tesoros de África y sedas de Asia convergían. Sin embargo, dentro de los brillantes salones de Topkapi, tradiciones antiguas mantenían un orden frágil en su lugar. La primera era la regla sagrada de una concubina, un hijo, una ley que aseguraba que ninguna madre pudiera elevarse por encima de las demás. La segunda, ningún sultán podía casarse con una esclava, porque las uniones imperiales estaban reservadas para princesas de cortes extranjeras. La tercera, ninguna mujer tenía permiso para residir en Topkapi, la sede del gobierno, para mantener la política intacta del deseo. La cuarta, títulos rígidos definían cada rango dentro del harén, nunca para ser alterados. Y la quinta, las mujeres estaban estrictamente prohibidas en consejos de guerra, diplomacia o asuntos de Estado. Durante siglos, estos 5 códigos salvaguardaron el imperio del caos, feudos de sangre y guerras fratricidas. Pero en 1521, todo comenzó a desmoronarse. Ese año, una joven ucraniana, de solo 15 años, fue llevada al harén imperial. Capturada durante incursiones tártaras en Roatín, fue vendida en los mercados de esclavos de Kaffa antes de ser entregada a Hafsa Sultán, la madre de Suleimán. Nadie podría haber adivinado que esta adolescente pelirroja con ojos penetrantes derrocaría cada ley sagrada y transformaría para siempre el equilibrio del poder otomano. Su nombre de nacimiento era Alexandra Anastasia Lisowska, hija de un modesto sacerdote ortodoxo en Roatín. Sus primeros días estuvieron llenos de oraciones y lecciones de bordado, sin insinuar la tormenta que la esperaba. Pero cuando jinetes tártaros irrumpieron en su aldea, fue arrancada de su familia y arrojada al brutal mundo de la esclavitud. En los mercados de Kaffa, los comerciantes valoraban su piel pálida, belleza eslava, y sobre todo, su cabello ardiente, una rareza que elevaba su valor. Sin embargo, no era solo su apariencia. Su mente aguda y su porte grácil la distinguían. En Estambul, la valide sultana Hafsa rápidamente reconoció su potencial. Durante meses, Alexandra fue entrenada implacablemente. Aprendió otomano, turco, persa y los básicos de árabe. Dominó la etiqueta de la corte, música, danza, y lo más importante,
las artes refinadas de seducción que convertían a las concubinas en instrumentos de poder. Su transformación se completó cuando recibió un nuevo nombre, Hurrem, que significa la que trae alegría. Marcó no solo su renacimiento, sino su entrada en el juego más peligroso del imperio. Suleimán mismo, a solo 26 años, había ascendido como poeta y guerrero, mezclando educación clásica con habilidad militar. Enviados europeos lo describían como alto, refinado, con nariz aguileña, ojos penetrantes y una autoridad tranquila. Su amor por la poesía y las artes lo distinguía de sus predecesores. Y en 1521, cuando sus ojos se encontraron por primera vez con los de Hurrem, ninguno podía imaginar que su unión encendería una revolución destinada a remodelar el imperio. Ella llevaba el acero de la supervivencia. Él tenía el poder absoluto. Juntos, escribirían el capítulo más prohibido de la historia otomana. El invierno de 1533 marcó el comienzo de preparativos envueltos en absoluto secreto. Ningún cronista oficial se atrevió a registrarlos. Sin embargo, fragmentos de cartas diplomáticas y testimonios de eunucos revelan la escala de lo que estaba por suceder. Hurrem había pasado 13 años no solo asegurando la devoción de Suleimán, sino perfeccionando una estrategia diseñada para derribar los mismos fundamentos del orden otomano. La primera brecha había estado en gestación durante años. Mientras la costumbre dictaba que las concubinas dieran a luz solo un hijo antes de ser apartadas, Hurrem rompió esta ley una y otra vez. Mehmed en 1521, Mirima en 1522, Selim en 1524, Bayezid en 1525, seguido por Abdullah y Ziangir. Cada niño representaba un acto de desafío contra el principio sagrado destinado a prevenir que cualquier mujer sola tuviera poder dinástico. Tradicionalmente, una vez que una concubina daba a luz a un hijo, nunca más era convocada a la cama del sultán. Hurrem destrozó ese precedente, monopolizando el linaje de Suleimán después de que Mustafa, el hijo de Maidebran, fuera exiliado a gobernar una provincia distante. Susurros se extendieron por el harén. Eunucos y visires por igual veían peligro en su influencia creciente. El gran visir Ibrahim Pasha, el aliado más cercano de Suleimán, advirtió repetidamente contra el poder concentrado en esta mujer eslava. En cartas secretas, advirtió que amenazaba el equilibrio de la dinastía misma. Sin embargo, Hurrem siempre estaba un paso adelante. Su fuerza no radicaba solo en sus hijos, sino en su maestría de la psicología. En las horas más íntimas de Suleimán, ofrecía no solo afecto, sino consejo político envuelto en seducción irresistible. Con el tiempo, el sultán comenzó a consultarla antes de tomar decisiones de Estado. Embajadores extranjeros observaban con incredulidad. El enviado veneciano Bernardo Navajero escribió en 1530, «Esta mujer de origen bárbaro ejerce más influencia sobre su majestad imperial que cualquier consejero. Ninguna decisión se toma sin ella». Su segunda violación requirió una audacia sin precedentes. Desde el reinado de Orhan en el siglo XIV, ningún sultán otomano se había casado con una concubina. Las bodas reales estaban reservadas para princesas extranjeras, nunca para esclavas. Sin embargo, Hurrem resolvió cambiar esto. Primero, eliminó su mayor obstáculo, Hafsa Sultán, la madre de Suleimán y la única mujer lo suficientemente poderosa para oponérsele. Registros oficiales afirmaban que murió de enfermedad en 1534, pero médicos del palacio sugirieron signos de envenenamiento lento con arsénico. Con Hafsa fuera, Hurrem se movió para socavar al mismo Ibrahim Pasha. Una campaña de susurros lo pintó como ambicioso, incluso traidor, erosionando gradualmente la confianza de Suleimán. Al mismo tiempo, Hurrem apretó su control sobre las emociones de Suleimán. Alternaba fragilidad con feroz lealtad, amenazando con dejar el palacio si su posición permanecía insegura. Suleimán, atado a ella en más que deseo, cedió. Los preparativos del matrimonio comenzaron en secreto, un escándalo en sí mismos. Porque la ley prohibía la unión de una esclava con un sultán, eruditos fueron persuadidos para aprobar un resquicio, Hurrem sería formalmente liberada por decreto imperial el mismo día de la boda. Técnicamente legal, pero para la vieja guardia, no era nada menos que herejía, una esclava elevada a emperatriz. La tercera violación vino con su mudanza del viejo palacio a Topkapi mismo, el corazón político palpitante del imperio. Desde la conquista de Constantinopla, las mujeres del harén habían sido prohibidas de residir dentro de los salones del gobierno, una ley destinada a mantener pasión y política separadas. Sin embargo, en 1534,
se reportó un incendio sospechoso en el viejo palacio, justificando convenientemente la reubicación de Hurrem. Investigaciones posteriores no encontraron evidencia de daños serios. El incendio fue probablemente escenificado, una excusa para su presencia permanente en Topkapi. Desde sus nuevas cámaras, Hurrem ganó algo que ninguna mujer antes había poseído: acceso directo al poder. Ventanas con barrotes especialmente construidas le permitían observar las reuniones del Consejo Imperial. Pasadizos secretos unían sus habitaciones a las de Suleimán, permitiendo discusiones privadas durante sesiones de Estado. Estos túneles, descubiertos siglos después, revelaron la precisión arquitectónica de una conspiración diseñada para tejer su influencia en la estructura misma del palacio. La cuarta violación sería aún más audaz. La invención de un título completamente nuevo dentro de la jerarquía otomana, uno nunca antes otorgado a ninguna mujer del harén. El título Aseki Sultán no existía en la tradición otomana. Hurrem necesitaba un rango que la elevara por encima de cada concubina, princesa imperial e incluso las esposas de visires. Uno sin precedente que sus enemigos pudieran usar contra ella. Fue un acto brillante de invención política. Aseki venía del persa, significando la favorita única. Mientras que la adición de sultán, una palabra una vez reservada solo para royals masculinos, le dio una autoridad igual a las emperatrices coronadas de Europa. Para una antigua esclava, era impensable. Eruditos del palacio se inclinaron sobre manuscritos torciendo textos clásicos en justificaciones teológicas para este audaz nuevo título. Los documentos preservados en la biblioteca del palacio revelan cuán tensos y radicales eran estos argumentos, exponiendo las acrobacias intelectuales requeridas para legitimar lo que la tradición prohibía. Pero la violación más audaz de Hurrem aún estaba por venir. Su participación directa en el gobierno del imperio. Las mujeres del harén siempre habían estado confinadas a la reproducción y el entretenimiento. Sus voces selladas lejos de la política, la guerra y la diplomacia. Hurrem demolió esa barrera. A través de eunucos, concubinas seleccionadas a dedo y sirvientes sobornados, construyó una red secreta de información que rivalizaba con los servicios de inteligencia del imperio. Ninguna intriga, ninguna alianza, ninguna traición escapaba a su aviso. Armada con esta red de conocimiento, anticipaba conspiraciones antes de que erupcionaran, identificaba debilidades entre rivales y susurraba estrategias a Suleimán que moldeaban el destino de naciones. Embajadores extranjeros pronto se dieron cuenta de la verdad. El acceso al poder otomano requería ganar a Hurrem misma. El enviado francés Antoine Scalin Desgard escribió en 1541, aquel que busca favor del gran turco debe primero asegurar la buena voluntad de su sultana, porque ninguna decisión se toma sin ella. La noche de bodas por fin llegó, su fecha exacta borrada conspicuosamente de las crónicas oficiales. Durante 13 años, ella había maniobrado para este momento, y ahora el imperio contuvo el aliento. La ceremonia fue diferente a cualquier cosa vista antes. Joyeros bizantinos, perfumistas árabes y maestros de la moda imperial la prepararon en secreto, transformando a una esclava en una figura de majestad emperatriz. Tesoros una vez reservados para princesas dinásticas la adornaron, mientras que la ceremonia misma fusionó ritual islámico con pompa imperial bizantina, una unión simbólica de culturas y una declaración clara de que ella había redibujado las mismas reglas del poder. Cada gesto, cada voto llevaba peso mucho más allá de la boda misma. Los presentes entendían que estaban presenciando no solo un matrimonio, sino un trastorno constitucional. Las cámaras nupciales decoradas con opulencia superando incluso coronaciones se convirtieron en el escenario donde límites legales, religiosos y políticos fueron todos rotos a la vez. Sin embargo, más allá del ritual, la noche selló su dominio. Después de esta unión, ninguna gran decisión la pasaría. Las horas que siguieron no fueron solo sobre intimidad, sino sobre estrategia. Juntos, Hurrem y Suleimán planearon reformas, políticas de sucesión y formas de silenciar la reacción que erupcionaría a través del imperio. Espías venecianos reportaron el evento con confusión al principio, llamándolo una excentricidad del sultán. Solo más tarde se dieron cuenta de que esto no era romance, sino revolución disfrazada de matrimonio. La transformación fue inmediata. Las 5 transgresiones de Hurrem sacudieron el imperio como un terremoto, alterando el equilibrio de poder a través de 3 continentes. La primera consecuencia golpeó la estabilidad dinástica misma. Al romper la regla de una concubina, un hijo, creó una crisis como ninguna antes. Con 6 de sus hijos posicionados contra Mustafa,
el hijo mayor de Mahidevran, la amenaza de una guerra fratricida se cernía sobre la dinastía. Mahidevran, una vez la consorte favorita del sultán y madre del presunto heredero, sufrió una caída rápida y brutal. Registros archivados muestran que su asignación fue recortada, sus cámaras reasignadas y su séquito reducido. Cartas descubiertas más tarde de su mano revelan su desesperación al ser empujada a la irrelevancia. Mientras realizaba que su hijo, Mustafa, ahora enfrentaba rivales respaldados por una madre mucho más poderosa que ella misma. La campaña de Hürrem contra Mustafa se convirtió en su juego más peligroso. Durante 2 décadas, tejió una campaña de difamación despiadada, envenenando lentamente la confianza de Suleimán en su propio hijo. Paso a paso, preparó el terreno para una lucha que hundiría el imperio en sangre. El movimiento más mortal de Hürrem vino a través de las sombras del palacio. Usando su red de espías, plantó evidencia forjada de que el príncipe Mustafa, el primogénito de Suleimán y el amado comandante de los genízaros, estaba conspirando con los enemigos jurados del imperio, los safávidas. La decepción alcanzó su clímax en 1553 durante la campaña persa de Suleimán. Junto con su aliado Rustem Pasha, ahora gran visir a través del matrimonio con la hija de Hürrem, Mirima, produjeron documentos tan impecables que llevaban el sello personal de Mustafa, robado a través de sobornos de sus secretarios. Convocado a la tienda de su padre en las llanuras de Konya, Mustafa entró, confiando en la antigua garantía de seguridad que se otorgaba a los príncipes durante audiencias familiares. Pero detrás de las cortinas de seda, los verdugos mudos esperaban. En ese espacio asfixiante, lo capturaron con cuerdas de arco, estrangulando el aire mientras Suleimán mismo permanecía inmóvil, observando cómo la vida se drenaba de su hijo mayor. El imperio se sacudió. Cronistas registraron levantamientos de genízaros en protesta por su comandante asesinado. Revueltas que tuvieron que ser aplastadas con fuerza brutal, paralizando temporalmente la fuerza otomana en varios frentes. En Europa, las cortes reaccionaron instantáneamente. Carlos V, Fernando I de Austria y Francisco I recalibraron sus políticas, calculando cómo la inestabilidad otomana podría ser explotada para reclamar tierras o forjar nuevas alianzas. Pero la muerte de Mustafa fue solo la primera onda de choque. De ella se propagaron 5 transformaciones monumentales que remodelaron el imperio. Primero, el matrimonio de Suleimán con Hürrem estableció un precedente que destrozó siglos de costumbre dinástica. Ya no estarían los gobernantes otomanos atados a uniones con princesas extranjeras. A partir de entonces, concubinas esclavas podrían ser elevadas a esposas imperiales legítimas. El equilibrio de poder con Europa cambió. Los matrimonios reales ya no eran herramientas de diplomacia. La propia nuera de Hürrem, Nurbanusultán, de origen veneciano y una vez esclava ella misma, se convirtió en la primera en beneficiarse, reclamando el título de Aseki y continuando la revolución que su suegra comenzó. Embajadores a través de Europa tuvieron que reescribir sus manuales. El poder ya no residía solo en el sultán y sus visires. Como advirtió el enviado veneciano Marino Cavalli en 1560, aquellos que se aferran a los viejos métodos se encontrarán excluidos de la verdadera influencia. Uno debe ahora cortejar tanto al harén como al diván. Segundo, Hürrem rompió las murallas de Topkapi mismo. Durante siglos, el harén había estado separado de la maquinaria del gobierno. Pero su residencia permanente dentro del palacio creó canales de influencia sin precedentes. Arquitectos construyeron pasadizos ocultos y cámaras secretas que le permitían observar consejos imperiales, incluso instalando dispositivos primitivos para llevar susurros a través de las paredes. Ministros nunca sabían si sus palabras estaban siendo escuchadas por la sultana o sus espías. La paranoia que esto creó torció la cultura de la corte en un sistema temprano de vigilancia política, un precursor de la seguridad estatal moderna. Tercero, la invención del título Aseki Sultán elevó permanentemente el rango de las mujeres imperiales. Una vez único para Hürrem, se convirtió en un arma usada por consortes posteriores, Safiye, Kosem, Turan para apoderarse de autoridad igual a visires y príncipes. Ceremonias de corte, estructuras financieras y jerarquías tuvieron que ser reescritas para acomodar este nuevo poder. Turan Sultán, por ejemplo, recibía un ingreso de 2000 aspers por día, rivalizando con gobernadores provinciales y presupuestos militares enteros. Con ello construyó mezquitas, hospitales, escuelas y cocinas que competían con las obras más grandiosas de sultanes reinantes, extendiendo la influencia otomana a través de fundaciones caritativas que alcanzaban hasta Jerusalén, la Meca y los Balcanes.
Estas dotaciones funcionaban como embajadas en la sombra, diplomacia disfrazada de piedad. Cuarto, su rol como asesora política directa rompió el tabú final. Hurrem se involucró en la formulación de políticas misma, estableciendo el precedente que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres. Durante casi 2 siglos, madres, esposas y hermanas de sultanes ejercerían influencia abierta o secreta sobre decisiones imperiales. Cartas preservadas en archivos europeos revelan la correspondencia de Hurrem con Segismundo II de Polonia y príncipes alemanes, donde negociaba alianzas paralelas a la diplomacia oficial. Usaba su origen eslavo para forjar lazos con líderes orientales mientras afirmaba autoridad dinástica como la madre de futuros gobernantes. Cada una de estas revoluciones nació de esa sola noche cuando una concubina esclava desafió 5 siglos de tradición, vio a un príncipe estrangulado y dobló un imperio a su voluntad. La sombra de Hurrem se extendió mucho más allá de su vida. Las negociaciones secretas que condujo sobre intercambios de prisioneros, acuerdos comerciales y alianzas matrimoniales a menudo superaban a los diplomáticos oficiales del imperio. Sin embargo, incluso ella no podía prever cuán profundamente su revolución se enraizaría en la política otomana. Sus sucesoras inmediatas tomaron el camino que ella había despejado. Nurbanu Sultán y Safiye Sultán expandieron el poder femenino dentro del palacio mientras sultanes menores de edad o débiles veían a sus madres, las Valides Sultans, intervenir como gobernantes de facto. Kösem Sultán, la más formidable de todas, dirigió el nombramiento de grandes visires, comandó oficinas provinciales e incluso decidió estrategias militares a través de múltiples frentes. Ejerció tal autoridad que ordenó la deposición y ejecución de sultanes que amenazaban la supervivencia de su dinastía. Esta ascendencia femenina no estuvo exenta de resistencia. El ulama conservador tronó contra la corrupción de la tradición, denunciando la intrusión de las mujeres en dominios masculinos. Tratados sobrevivientes de esa era, rebosantes de indignación ante lo que veían como sacrilegio contra el orden del Islam. Sin embargo, el sistema perduró. Campañas militares continuaron triunfando. Las finanzas imperiales se mantuvieron estables y la administración provincial funcionó sin problemas. La efectividad práctica silenció a muchos críticos. Lo que había comenzado como escándalo pronto se endureció en realidad aceptada. En el extranjero, Europa se adaptó. Al principio desconcertadas, las cortes extranjeras llegaron a aceptar a las mujeres como jugadoras esenciales en la política otomana. Embajadores comenzaron a traer regalos específicamente diseñados para las sultanas, reconociéndolas como actores legítimos del Estado. Este cambio diplomático tuvo efectos de onda a través de Europa. Reinas de Francia, Austria y España observaban con envidia cómo sus contrapartes otomanas doblaban imperios a su voluntad, y algunas experimentaron silenciosamente con tácticas similares dentro de sus propias esferas. El legado de Hurrem también remodeló el paisaje cultural. Su patrocinio arquitectónico en Estambul y Jerusalén combinó fe, caridad y política en monumentos de autoridad femenina. Sus complejos, mezquitas, escuelas, cocinas y hospitales proyectaban permanencia, anunciando que el poder de las mujeres en el mundo otomano no era una anomalía fugaz, sino una fuerza a tener en cuenta. Su muerte en abril de 1558, 8 años antes de la de Suleimán, terminó su reinado físico, pero no su revolución. Su mausoleo junto a la mezquita que había dotado se convirtió en un sitio de peregrinación silencioso para mujeres que buscaban inspiración de sus triunfos. Las inscripciones trilingües en su tumba en árabe, persa y turco otomano, alababan sus logros en términos inimaginables para una esclava solo una generación antes. Suleimán, destrozado por su pérdida, decretó que ninguna otra mujer habitaría jamás sus cámaras en Topkapi. Esa orden se mantuvo hasta la disolución del imperio en 1922, un monumento silencioso a la singularidad de su gobierno. Aún así, la maquinaria que construyó perduró. Sucesoras heredaron sus títulos, sus estructuras de ingresos y sus precedentes. A través de belleza, inteligencia, fertilidad y cálculo despiadado, había doblado permanentemente uno de los imperios más conservadores del mundo. Los historiadores ahora la ven como tanto estratega como arquitecta de una revolución política. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿abrió un camino para las mujeres en general o solo aseguró poder para sí misma y su linaje? La verdad es estratificada. Las victorias de Hurrem fueron egoístas, pero las puertas que rompió nunca pudieron sellarse de nuevo. Dejó a las mujeres futuras de la dinastía oportunidades que nunca habrían soñado bajo el viejo orden. Su legado fue nada menos que sísmico.
Las 5 tradiciones que destrozó en su noche de bodas se convirtieron en los 5 pilares de una nueva realidad política que perduró durante siglos. Probaron que incluso en los sistemas más rígidos, la inteligencia, paciencia y audacia de una mujer podían rehacer el mundo. Hurrem Sultana no simplemente aseguró su propia supervivencia. En 1534, reescribió las reglas del imperio, cambiando los destinos de generaciones. Y esta es solo una historia. Los archivos de Europa ya se ocultan secretos mucho más oscuros, traiciones que derrocaron reinos, pasiones susurradas que encendieron guerras y conspiraciones que cambiaron continentes. Si te cautivó como una esclava adolescente se convirtió en la arquitecta de 2 siglos de política otomana, imagina que yace oculto en las sombras de otras cortes, reinas, consortes y emperatrices que doblaron reyes a su voluntad. Sus secretos están esperando. Así que, suscríbete, activa la campana y únete a mí cada semana mientras desentierramos los misterios más explosivos de la historia. Comparte esta historia y dime en los comentarios qué reina o emperatriz quieres que se revele a continuación. La historia siempre ha susurrado sus secretos más oscuros. La única pregunta es, ¿estás listo para escucharlos?